Decís el futuro, hablas del futuro del país. Bueno, chicos que están obesos y malnutridos. Ya le habíamos saludado, ¿no? A Laura González Velasco. Laura González Velasco está con nosotros porque vos llevaste adelante este estudio que, a ver, 21% de chicos con sobrepeso, 25% con obesidad y 49%, casi la mitad de los chicos malnutridos del estudio. Así es, este es un estudio que hicimos con el Instituto ISEPSI y con una organización social, específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, en distintos barrios vulnerables, villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires, y el resultado realizado con niños y adolescentes entre los 0 y los 19 años nos da un dato que es el que vos estás manifestando, Florencia, un dato que es alarmante y que plantea justamente el 49% de malnutrición. Esto lo podemos descomponer en varios otros porcentajes. Tenemos un 25% de niños con obesidad, un 1% de niños con sobrepeso y un 3% de niños, niñas y adolescentes que tienen un 1%, para ser más específicos, que estarían con bajo peso y un 2% con riesgo de bajo peso. Es decir que el bajo peso y el riesgo de bajo peso en la Ciudad de Buenos Aires no es un dato muy relevante, pero sí es un dato altamente relevante, que tenemos un 49% de malnutrición, sobre todo expresado en formas de obesidad y de sobrepeso de los niños. ¿Qué influyen? Esta malnutrición está influyendo concretamente también en la baja de la talla. Es decir, la talla en un 10% de los niños, niñas y adolescentes ya está siendo afectada respecto de los valores antropométricos que deberían tener los niños en cada una de las etapas etarias. Ahora, no es, Laura, una cuestión estética solamente, sino una cuestión de salud. Claramente, como decía, Soledad, además de rendimiento educativo, ¿no? Digamos, ¿cuánto influye después en el rendimiento educativo de estos chicos? Absolutamente. Bueno, yo estoy trabajando en el Consejo Económico y Social, en la Comisión de Políticas Sociales y Economía Social, pero además soy educadora. Sin ninguna duda, influye en el desarrollo psicofísico de los niños, las niñas y los adolescentes, y esto, bueno, son situaciones que marcan un futuro, como bien decían ustedes recién, Fernando, marcan un futuro y nos complica, realmente nos preocupa, porque todos los indicadores sociales, ¿no? Si vemos los datos del INDEC, si vemos los datos oficiales en la Ciudad de Buenos Aires de la propia Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires, o el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, están diciendo que hay un proceso de infantilización de la pobreza. Es decir, que los niños, niñas y adolescentes son los que hoy en la Argentina y también en la Ciudad de Buenos Aires están siendo más afectados por la pobreza estructural. Y una de las consecuencias es la malnutrición, que tiene que ver, por supuesto, con una situación de desarrollo psicofísico de los niños que está siendo afectado severamente. A ver, es un chico que, perdóname, es un chico que no va a poder comprender texto, que no va a poder, por lo menos, no a la par de un chico que esté bien nutrido. No tiene chance, su alimentación, digamos, la nafta que se le pone a ese motor que es la cabeza, no lo hace funcionar a la par de un chico que coma bien. Un chico mal alimentado tiene problemas de aprendizaje. Nosotros no queremos estigmatizar porque sabemos que esto no es un destino marcado, se puede revertir y por eso estamos presentando estos datos para que se revierta. Estigmatiza que los chicos estén malnutridos, no contarlo. Absolutamente. El problema justamente, como bien decís, es que muchas veces lo que sucede es que se niega la problemática social. Entonces, concretamente lo que tenemos es un problema que es un problema físico y es un problema de desarrollo intelectual, psíquico, social, que está influyendo sobre esta población y que sin ninguna duda necesitamos revertir, porque si no vamos a tener problemas, y los estamos teniendo, que son graves. Mira, inclusive nosotros hicimos la segmentación etaria y en el caso de los lactantes, ¿no es cierto?, en los más chiquitos, entre los 0 y los 2 años, aumenta allí el riesgo de bajo peso, aumenta a un 6% de los niños con los cuales se hizo el relevamiento, e inclusive allí también aumenta hasta un 19%, casi se duplican los datos en el conjunto de la muestra de niños y niñas, de quienes tienen menor talla. Es decir, que se está afectando la talla concretamente, y se está afectando, como bien decimos, algo que solamente se puede medir en el colegio. Se está afectando también, por supuesto, el desarrollo intelectual, el desarrollo para la capacidad de aprendizaje que tienen estos niños.
es la situación que observamos, ¿no? ¿Por qué está pasando? Porque las familias están llevando a su dieta alimentaria cotidiana, ¿no es cierto?, a la ingesta de los niños, más hidratos, más arroz, más fideos, más polenta, más harinas, y están disminuyendo lo que sería la carne, la fruta y la verdura, y la leche, ¿no? Tenemos indicadores de que la leche se consume menos en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires también. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿No es cierto? Uno se preguntaría por qué sucede esto. Concretamente es porque han bajado los ingresos, han bajado las changas, entonces hay que llenar la panza, y hay que llenar la panza es utilizar más los hidratos de carbono que tienen menos proteína, que tienen menos valor nutricional. Esto se expresa tanto concretamente en la mesa familiar como también en los comedores comunitarios, que muchos de ellos no reciben frescos, ¿no es cierto? E inclusive, y esto también es una cuestión que donde deberíamos profundizar, en los comedores escolares. Eso te quería preguntar, digamos, la intervención oficial en comedores, cuando arman las canastas, cuando arman las viandas, ¿lo hacen teniendo en cuenta todo esto o le pifian a veces? Hay, y debería haber mucho más, un control nutricional. Ahora, hay un problema de costos, ¿no? Siempre, lamentablemente, la mirada es una mirada muchas veces eficientista también con las políticas sociales. Digo, en educación en la Ciudad de Buenos Aires se ha reducido el presupuesto en 10 puntos en estos años, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? En la dieta que recibe también el menú del comedor escolar se han ido reduciendo algunos alimentos, lo mismo que pasa en las familias, lamentablemente. Entonces se ha empobrecido esa dieta en términos de nutrientes. Inclusive el comedor escolar, sino que en jornada simple, mañana y tarde, los niños de los sectores populares tienen el acceso a un refuerzo alimentario, que es una bolsita que les dan, ¿no es cierto? Y que la pueden comer en la escuela o la pueden comer en sus casas después. Este refuerzo alimentario básicamente es un sándwich, es un alfajor, o sea, son más hidratos de carbono. Obesidad directa. Absolutamente. Poca fruta, a veces esa fruta en mal estado, porque tenemos fiambre, ¿no? Un picadillo adentro del sándwich. O sea, también hay como, y esto no tiene que ver en general, el consumo de carne y el consumo de leche se reduce por una cuestión meramente económica, ¿no es cierto? Y sin ninguna duda en otros sectores sociales, cuando está ese reemplazo, tiene que haber legumbres, tiene que haber otra leche que no sea leche de vaca, porque los lactantes, por supuesto, y después los niños de la primera, de la segunda infancia, que son los que atraviesan el jardín de infantes y después la escolaridad primaria, son los que más necesitan, y después también en la adolescencia, tener valor nutricional en el alimento. Ahora, Laura, cuando nació la asignación por hijo allá por 2009, uno de los factores claves era atender la problemática de los más chicos. ¿Ayudó en algo? ¿No ayudó? ¿Es insuficiente? ¿No da abasto el monto que se le da ahora para atender estas situaciones de los problemas de alimentación que tienen los chicos? Sin duda la asignación ayuda, el problema es que es insuficiente porque el costo de los alimentos y la inflación ha ido deteriorando todo lo que son las formas de ayuda social. Es una población que está en una situación de pobreza estructural hace muchos años. Entonces, si no revertimos con un trabajo que permita un ingreso mayor, con formas de la economía social que permitan a esta población acceder a un ingreso suplementario, bueno, con algún tipo de ayuda suplementaria que permita al menos salir de la indigencia, las cifras de la indigencia en los adolescentes llegan al 14%. En el caso de la niñez, 1 de cada 2 niños son pobres o niñas son pobres en la Argentina. O sea, tenemos ahí una población absolutamente vulnerable y que tiene que ser prioridad para las políticas públicas, ¿no es cierto? Si nosotros no encontramos aumentar el ingreso de las familias, necesitamos encontrar la manera de algún tipo de refuerzo que permita que estos niños y adolescentes estén bien alimentados. Digo, ahí también focalizar en esta cuestión de los comedores comunitarios, de los comedores escolares, de las formas en que la gente accede a una mejor alimentación, porque si no vamos a tener un problema que no lo vamos a poder revertir. Está muy bien. Bueno,
por supuesto es un tema que nos preocupa muchísimo porque la verdad es que, digamos, del pasado no se puede hacer cargo a uno solo, hay que hacer cargo a todos. Y del futuro también se tienen que hacer cargo a todos. Porque no es problema de un solo gobierno y es responsabilidad de todos los gobiernos y todos los partidos políticos para adelante. Digamos, no es este gobierno el que lo tiene que solucionar, hay que solucionar. Este gobierno tiene que convocar a que se solucione. Y tampoco es responsabilidad de un solo gobierno del que pasó, es de todos. El tema de la pobreza y la malnutrición, ¿no? Que afecta en este caso a los chicos. Laura, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, aquí les voy a dejar la información, los indicadores, ¿no es cierto? Y yo creo que tanto los gráficos que indican cuál es este estudio que hicimos en 785 niños en la ciudad de Buenos Aires, pueden ser útiles para prender una luz amarilla, para prender una alarma. Yo siempre digo que acá tenemos gráficos, tenemos indicadores construidos. Los estuvimos viendo al aire. Sí. Todo el Y tiempo. también tenemos que pensar Sí. en esto, ¿no? Lo que decíamos recién. Sí. Acá se expresa lo que le está pasando a las familias. ¿Con qué cosas cargan la bolsa de las compras? Bien. Porque si el ingreso es chico, yo lleno la bolsa de las compras y lleno la panza con hidratos. Y no puedo incorporar aquí verdura, fruta, carne, Lo que se legumbres, necesita. lo que los chicos necesitan para, como decían ustedes muy bien recién, crecer sanos y poder también tener un buen aprendizaje escolar. Muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes. Y trabajamos en vivo y estamos presenciando la audiencia por el río Atuel, este conflicto que tiene por un lado a La Pampa y por otro lado a Mendoza y que parece no encontrar punto de encuentro. La versión de La Pampa que dice que no está cumpliendo Mendoza con lo que se comprometieron y con lo que resolvió la justicia, mientras que Mendoza dice que sí, que se está ajustando perfectamente a lo que se resolvió y que lo que le ocurre a La Pampa con el río Atuel tiene que ver con problemas naturales y con problemas de inversión también. Mientras tanto, esta audiencia que la estamos siguiendo desde que comenzó y continuamos trabajando en vivo. Colorado, o como forma parte del Comité de Cuenca del CIRNOP, que se